el más célebre de la historia. Los triángulos amorosos son siempre gratos. A ama B, pero B ama C. En fin. Yo en general prefiero los polígonos. Digamos, Y los polígonos irregulares. O también los poliedros. Ya dándole 3 dimensiones a la metáfora, ¿no? esto es lo que se llama un perverso polimorfo, Dolina. Sí. He aquí un icosaedro sentimental, que es un buen nombre para una telenovela. Icosaedro sentimental, Próximamente en este canal, con la actuación de Soledad Silveira, Gustavo Garzón Ana María Picchio, y Pablo Brista. no más. Y a ver, Más. si es un icosaedro, tiene que haber no menos de 20 actores, Cuando menos. mostrándonos todas sus facetas. ¿Cómo no? Ya voy. Después, Bueno, este triángulo, por un lado, y nunca mejor dicho esto, ¿Sí? lo protagonizaba Julio César. Julio César. Bueno, estamos en condiciones de continuar. Bien. Julio César, personaje primero. Julio César, un verdadero, un hombre impar. Ya cuando era chico, era terrible. Sila, que lo conoció de muchacho, ya se lo quería sacar de encima y lo quiso exiliar de Roma. Lo inscribió en una de sus listas. Sila solía hacer listas negras. Y después lo convencieron de que no lo exiliara. Y dijo, bueno, yo voy a hacer lo que ustedes quieren, pero este tipo nos dará más problemas que 1000 Marios. Y se refería a Mario el enemigo de Sila, ¿no? Cierta vez, siendo muy joven, fue capturado por los piratas y le dijeron que iban a pedir un rescate de 20 talentos, los piratas. Le dijeron, mira César, por vos vamos a pedir 20 talentos. Mira, dice, yo te voy a dar 50. Te voy a dar 50, pero juro que cuando esté libre os haré pagar por esto. Y efectivamente, una vez libre, capturó a los piratas que lo habían secuestrado y los hizo ahorcar. Cierta vez dicen que pasó frente a la estatua de Alejandro Magno y lloró porque decía, este muchacho a mi edad se había conquistado la mitad del mundo. Pero empieza a brillar la estrella de César. Vienen las guerras civiles, vienen las de las Galias, y César volvió los ojos al mundo que rodeaba a Roma y empezó a incorporar territorios que Roma no poseía. Y lo hacía tan rápido que le cupo decir aquella frase que todos conocen, Veni, vidi, vinci, vine, vive, sí que vaya a saber si dijo. Pero lo que sí hizo fue incorporar nuevas provincias a Roma. Roma se engrandeció, pero conforme crecían sus territorios, crecían sus necesidades. Era muy difícil conseguir trigo. Y el trigo en aquella época estaba en Egipto. El gran productor de trigo era Egipto. Y cada vez que había un conflicto en Egipto, si me permiten la involuntaria asonancia, faltaba pan en Roma. Y ya se sabe cómo es la falta de Marruecos, suele generar serios disturbios. Y entonces se le ocurrió a César que la mejor manera de asegurarse el trigo de Egipto era conquistando el Egipto. Y así lo hizo. Egipto en ese momento estaba gobernado por una reina, una jovencita, Cleopatra. No egipcia. No egipcia, desde luego griega. Los Ptolomeos eran descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno, no eran egipcios. Pero desde luego, la demasiada permanencia en aquellas tierras los había contagiado de algunas costumbres egipcias, entre las que figuraba, por ejemplo, la del incesto, la de casarse los reyes con sus hermanos, cosa que precisamente había hecho Cleopatra por 2 veces. Primero se había casado con su hermano, Ptolomeo XII, y después con otro hermano que también se llamaba Ptolomeo, pero 13. Y después reinó ella. El incesto era ritual y obligatorio, y esa era una costumbre egipcia y no griega. Al llegar César a Egipto, Cleopatra había desaparecido. No se sabía dónde estaba. Se suponía que había huido a alguna parte. Y un día le avisan a César que viene un sirviente de Cleopatra, un mensajero, un señor Apolodoro. Dice, jefe, ahí viene un tipo, dice Apolodoro, que le viene a traer una alfombra de regalo. Efectivamente viene Apolodoro con la alfombra al hombro, si me permite la involuntaria aliteración. La desenrolla ante los ojos de César y adentro de la alfombra estaba Cleopatra, hermano. Supongamos, total, no nos cuesta nada, que desnuda.
cuesta la misma guita. Ujú. Y César cuando lo vio ahí dijo, ajá, dice, así que esta había sido la famosa alfombra. Bueno, ave César, soy Cleopatra, le dijo la joven mujer. Era bella, morena, algunos dicen que se tenía de rojo, ojos muy brillantes. Bueno, algunos dicen que su hermosura era relativa, esto lo dice Plutarco, que no la quería mucho. Dice que tenía nariz aguileña, pechos menudos y cónicos. Era medio Plutarco. Sí. Tez morena. Su belleza no era asombrosa, pero sabía escuchar, dice Plutarco. Y fueron amantes esa noche, César y Cleopatra. Ahora Julio César debía volver a Roma. ¿Cómo hacerlo sin ella? Julio César estaba casado, la chica Pompeya, que en cierta ocasión hubo un pequeño malentendido con un señor Clodio, y ahí fue donde César se enojó y dijo aquella famosa frase, quién sabe si la dijo, de que la mujer del César no bastaba con que fuera inocente, sino que además debía parecer. César se la lleva, Cleopatra, a Roma, qué tanto ni qué tanto, y la instala en un cotorro a todo lujo. Tengo un cotorro, hay que ver cómo tengo mi cotorro. Roma en ese entonces era una república, pero ciertas costumbres ya empezaban a orientalizarse. Catón era un gran enemigo de Julio César, que decía que empleaba Julio César su tiempo en estudiar el modo de arruinar la república. Ante la llegada de Cleopatra, Roma se divide en dos bandos. Los que están a favor de Cleopatra, qué buena que está esa mina, qué sé yo, y los que están en contra, mira qué loca torranta, qué sé yo. Ambos tenían razón, a lo mejor. Sí, seguramente. Ya sé de qué lado César, está usted, ya sé de qué lado está Rolón. Claro. César tuvo que abandonarla a Cleopatra para combatir en España. Cleopatra se queda sola en Roma. Ahí sufre el ataque de muchos enemigos. Pero Roma ya empezaba, además de a orientalizarse, a corromperse. Viene César, a principios del 45, y en una pequeña reunión que hubo en la casa, le presenta a Cleopatra a un muchacho. Un tipo guapo de 38 años, alto, atlético, buen pelo, sentido del humor, buen orador. Se llamaba Marco Antonio. Y bueno, se conocieron, hola, ¿qué tal? Nada más. Marco Antonio era un antiguo enemigo de César que después se había convertido en propagandista suyo. Propagandista es una palabra que no tiene sentido en aquella época. Propaganda, un día lo diremos, esta es otra de las palabras. Es una convención de cardenales, pues diremos por qué. Marco Antonio quería que César fuera emperador. César, quién sabe, a lo mejor también, porque andaba en carros alejandrinos, organizaba juegos, aparecía su cara en las monedas, se sentaba en la silla curul, tenía laureles de oro, había inventado el nuevo calendario, justamente en el año 46, en ese año. En el año anterior, ya que los años en aquel entonces iban de adelante para atrás. No era así. Bien. Pero yo cuando era chico me creía que era así. Por ejemplo, que César terminaba el año 46 y después venía el 45. Y la gente cumplía años hacia atrás. Incluso. Cumplía años hacia atrás. No era así. Bien, inventa el calendario. Quiero decir, ya hemos hablado mucho de eso. Trae del Egipto, además de una mina fenómena, trae la idea que tenían los sacerdotes de Om acerca de un calendario mucho más exacto que el que utilizaban los romanos. Calendario que se iba atrasando porque era un calendario de 365 días y ustedes saben que el Sol no tiene demasiada idea de las conveniencias civiles y entonces da vuelta, cumple un año con cierto atraso y quiere decir que cada 4 años sobra un día y así. Convengamos, Alejandro, que aparte de la intención heliocéntrica de este programa, también la Tierra es la que suele dar vueltas. El Sol Sí, mira pero en este tranquilo. caso estamos... Estamos del lado del Sol en este programa. No, en este vamos. caso estamos en el año 46, cuando todavía el señor Copérnico... Y además,
Siendo Cleopatra de la familia Ptolomeo, bueno será rendir honores al sistema tolemaico, justamente aquel que declaraba que era el sol, que daba vueltas alrededor de la... Y sin embargo, Aparte tiene más que ver con el sentido común, Alejandro. Además, si yo quiere que le diga una cosa, ese tipo Galileo, no me gusta nunca nada. me gustó. Bueno, el caso es que en ese entonces el año estaba atrasadísimo. Por ejemplo, venía el 21 de septiembre, todos iban a festejar la primavera y hacía un frío, igual que ahora. Y empezaban los primeros fríos, estaba todo atrasado. César resuelve esto, pone un mes intercalar, el Mercidonio, a punto que Cicerón, burlándose, le dice: mañana Lira saldrá en el cielo por orden de César, por orden de Julio César. Bueno, pero a César le va mal. Hay una conspiración contra él, vienen los idus de marzo, ustedes ya saben, y advierten a César: mirá, César, que te la van a dar caldosa. Así le dijeron. Sí, tenía unos amigos un poco lunfas que le dijeron: mirá, te vas a comer un garrón, etc. Y César dijo: mejor morir de una vez que vivir temiendo la muerte. Y entonces concurrió al Senado, donde se suponía que no debía concurrir, y dijo también, quién sabe si lo dijo, pero esta me gusta más que todas: qué muerte más hermosa que la menos esperada. Y recuerdo también a Conrado Nalle-Roxlo, en un pequeño poema que se llama, creo, La sorpresa. Dijo: sorpréndame la vida, Señor, nunca me des lo que te pida. Y pide una muerte tal que dice: comprenda el alma que un paso atrás se le quedó la vida. Cuando uno quiere acordar ya se ha muerto. Bueno, efectivamente se la dan caldosa a Julio César en los idus de marzo. Cleopatra se queda sola, en su cotorrito. Pero, como los vecinos ya empezaron a... Digo, mientras estaba César, nada, pero ya le empezaron a negar el saludo, a tratar mal, se las tomó, volvió a Egipto. Y se puso a salvo, y hizo muy bien, porque asume un triunvirato en Roma, como todos saben, estaba integrado por Juan José Paso, Juan Larrea y Manuel de Zarratea. No, el triunvirato era Octavio, que después fue Augusto, Marco Lépido y Marco Antonio, aquel muchacho que le habían presentado. Pero bueno, se fue. Recuerdo una anécdota de César que hemos contado hace poco, pero vale la pena. Dice que cada vez que entraba a una ciudad nueva, hacía gritar a los pregoneros lo siguiente: encerrad a vuestras mujeres, que ha llegado el divino calvo, marido de todas las mujeres y mujer de todos los maridos, porque habrá de saberse que el César navegaba a vela y a vapor. Pero está lindo el César. Bueno, pero la tenemos a Cleopatra otra vez en Egipto. Marco Antonio, integrante del triunvirato, se manda un viajecito por Asia Menor y le pide a Cleopatra, por medio de unos emisarios, que se reúna por favor con él en Tarso, la ciudad donde nació San Pablo. Saulo. Y viene, la mina acude, y se presenta en una embarcación con remos de plata, esclavas, una orquesta típica. Tocaba ahí Leonardo Federico y... Ajá. Muy bien, había muchachos impúberes que la abanicaban. Parecía el crucero del amor. Sí, otra, reíste. Y se le presenta, dice: hola, dice, ¿qué tal? Y lo invita a morfar a Marco Antonio. Marco Antonio entonces tenía 42 años y la mina 29. Ajá. Una buena edad para los dos. Buena diferencia. Y en la comida surge la famosa apuesta. Cleopatra le dice que lo va a invitar a una cena que va a costar 10 millones de sestercios. Y él no le cree, dice: no se puede gastar tanta guita en una cena. ¿A que sí?, dice Cleopatra. Y toma una perla, la disuelve en cierto vinagre y se toma el vinagre. ¿Y si quieres que siga? No, dijo Marco Antonio, que era muy ahorrativo. Te doy la apuesta por ganar. Bueno, se hacen amantes, que en broma. Pero a Marco Antonio le empieza a ir mal, tiene unas batallas desfavorables con los partos, si me permite. Sí, claro. Perdió, pero sin embargo celebró un triunfo en Alejandría como si hubiera ganado. Se enamora de Cleopatra perdidamente, se divorcia de su esposa,
cambia el testamento, una ruptura terrible, deja a los hijos que tenía con su mujer en la vía, y Octavio en Roma lee ese testamento y dice: un momento, esto lo arreglo yo, no lo voy a permitir. Y declaró la guerra a Cleopatra, y avanza con sus tropas, manda la flota de Agripa, y se encuentra con las tropas de Marco Antonio en Actium. Hay una gigantesca batalla naval. En cierto momento hay unas naves que se retiran. Alguien le dice a Marco Antonio que es Cleopatra que se va. Él cree en la traición de Cleopatra. Otros le dicen que Cleopatra ha muerto. Y Marco Antonio, casi abandonando la batalla, se clava un puñal en el pecho. Ya moribundo dicen que se hizo trasladar a Alejandría para morir con Cleopatra. Pero no fue así. Octavio siguió persiguiendo a Cleopatra hasta Alejandría. Cleopatra trató de seducirlo, como había hecho ya con Marco Antonio y con Julio César. Pero Octavio era otra clase de tipo. Iba a ser el primer emperador romano, Augusto. La toma prisionera y al ver que la privaban de su libertad, es fama que tomó una cesta de higos donde había un áspid, es una especie de vigorita venenosa, se hizo picar y murió. Dicen algunos que está enterrada con Marco Antonio, yo no estoy seguro de esto. Dicen otros también que en uno de sus primeros encuentros, Marco Antonio, queriendo saber qué clase de mujer era, consultó con el médico personal de Cleopatra, toda vez que muchos le decían que era una mujer insaciable. Y el médico le dijo: efectivamente, así es. Hubo una noche en donde se hizo amar por 118 hombres en Alejandría. Inclusive el médico. Lo cual no habla muy bien, dije yo una vez, de los hombres de Alejandría. Vamos. ¿Cómo te va? Hasta luego. 118 en una noche. Pero, si bien se mira, este no fue un triángulo, porque no se cerró el triángulo. En realidad, primero, sucesivamente, fue amante Cleopatra de Julio César y de Marco Antonio. Me pregunto a quién dedicar la recordación de estos amores sucesivos y de estos personajes tan especiales. Es menester aclarar, Alejandro, antes de empezar con la dedicatoria, que este programa es, como hemos dicho tantas veces, un programa dedicado a la mujer. No solo a la mujer argentina. Sí, este programa en realidad es Buenas tardes, mucho gusto. Exactamente. Ante todo, buenas tardes. Claro. Respecto del gusto por las mujeres, que es mucho, efectivamente. El gusto. También. También. En el caso de... Sí. Debemos decir entonces que quizás pueda haber cierta impresión que sobrevuele a la audiencia de este programa respecto de aquellas convicciones que sostenemos quienes hacemos este programa sobre las mujeres. Y es probable que la gente se confunda, que piense que nosotros solemos preferir a cierto tipo de mujeres sumisas que entregan su destino en pro del de un hombre. Pues no, malas noticias para ellas. Odiamos a este tipo de mujeres. Y es más, si reivindicamos algún tipo de mujer, es justamente aquel tipo, no aquel tipo, sino aquel tipo de mujer, quiero decir, esa tipa, exactamente, que construye su destino más allá de los eventuales cruces que tenga con los señores, muchos o pocos con los que se cruza en su vida. Esto es, personas, mujeres, personajes femeninos que no necesitan vampirizar a nadie para construir su propia historia, su propio destino. En este sentido nos gusta Cleopatra, sobre todo por la confusión de suponer que ella se cruzó con estos personajes tratando de construir algún tipo de futuro, cuando en realidad su futuro estaba sellado desde el comienzo por ser una soberana extranjera en una patria que durante siglos siguió tratando de preservar su identidad. Nos gusta también alguna muchacha nacida en la Martinica, que llevaba como apellido Beauharnais. Nos gusta también, exactamente, nos gusta también alguna muchacha sin marido, sin otro apellido que el que pudo cargar de algún origen incierto. Nos gusta sobre todo una muchacha que supo, pese a tener un apellido ilustre como pocos en la historia de la patria, ser reconocida simplemente por su nombre. Digo, esas mujeres, porque al cabo de la historia de los hombres y de la historia de las comunidades, del resto de esas personas que viven vampirizando otros destinos, no queda ninguna. Y cuando uno piensa en esa mujer, una cualquiera, una mujer incomparable, a veces una cualquiera, que sí supo construir su destino, al margen de que uno pueda haberla odiado finalmente, uno piensa que como ella,
Y usted sabe que estoy pensando en una mujer de la patria y quizás en alguna otra no habrá ninguna. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, y ninguna es la canción que canta para las Cleopatras de este mundo. Horacio Molina. Referirse a la actualidad, vamos a hablar de Nostradamus. Está muy de moda ese tema. Hay gente que cree, che, ya se va. Hay gente que cree. Porque Nostradamus lo leyeron en la revista Nostradamus. Salió un reportaje de gente ahora de Nostradamus. Re graso Nostradamus. Nostradamus era un petizo de barba larga, hijo de judíos conversos. Era aficionado a la astrología y fue a dar en la corte de Enrique II. Enrique II era el hijo de Francisco I de Valois y el marido de Catalina de Medici. Y allí estaba Niato. Había llegado, ya veremos cómo. Pero el gran empujón del diablo se lo da una profecía que él hace acerca del rey Enrique, que dice, creo, así. Dice, un hombre tuerto será rey. El joven león vencerá al viejo en el campo de batalla, perforará sus ojos en su jaula dorada, y habrá 2 heridas y una muerte cruel. Y lo que sucedió, lo hemos contado varias veces. Enrique II va a unos juegos que hay, eso como unos torneos, unos torneos de esos que el tipo se va a caballo con la lanza, como jugaban antes, ¿no? Como Ivanhoe. Sí. Y estaba, bueno, el conde de Montgomery, y lucha con Enrique. Él era más joven, el conde, que Enrique. Y sin querer le ensarta la lanza a través del casco dorado, justamente, de la jaula dorada, y se lo ensarta en un ojo. Y también lo hiera en la garganta, así que es verdad, hubo 2 heridas. Y también hubo una agonía cruel, durante la cual Enrique II fue el único rey tuerto que tuvo Francia. Sobrevivió 10 días a esa espantosa herida, tuerto, y fue el único rey tuerto que tuvo Francia. Quiere decir que acertó este muchacho Nostradamus, que en realidad se llamaba Michel de Notre Dame, y pues la iglesia lo odiaba, los campesinos también lo odiaban porque pensaban que esa profecía había sido como una maldición, pero bueno, Catalina, la mujer de Enrique, lo protegió, él se quedó en la corte. ¿Pero quién era este tipo? Bueno, había nacido en 1503, esto fue en 1559, esto que vamos a decir, digo mientras sigue yendo la gente. Es por el tornado, por eso. Sí. Estudió medicina, interrumpe sus estudios porque había una peste espantosa, y mientras todos los médicos cuando ven que viene la peste salen rajando, dice, che, viene la peste, y los médicos dicen, sí, y rajaban primero. Los médicos de los niños primero. Claro, porque ellos sabían de qué se trataba. La gente ignorante no, porque sabía que la peste, y se me hacen agarrar a mí. Pero los médicos que sabían que el que le agarraba la peste perdía, te morís. Salían rajando y iban a otro lado donde estuvieran todos sanos, ¿no? Pero él no, apostolado. Nostradamus. Y se quedaba, empezó a curar gente, pero era un buen tipo, parece, dele curar gente, ahí qué sé yo. Se casó con una mina muy hermosa, tuvo un hijo y una hija, y justamente se le mueren la mujer y los chicos de un rebrote de la peste. Entonces después dice, a mí no me agarran más con esto de la peste, qué sé yo, y se fue a vivir a Avignon, donde se casó con una viuda que le dio 6 hijos y no se le murió de peste. Y ahí empezó a estudiar las artes místicas o las artes mágicas o esas cosas sobre las que algún día tendremos que hablar. Algún día que puede ser Yo el otro día le dije, así al pasar y aprovecho para dejarle otro toque de costado, que cuanto más leía acerca de la magia, cuanto más averiguaba, cuanto más me asomaba a este mundo, menos respeto le tenía. Siempre aparecía el truco finalmente. Sí, no solamente que siempre te aparecía el truco, es que
era demasiado sencilla. Más para... Como bien dijo usted, cosa de rústicos, Ujú. no cosa de sabios, Ujú. ni cosa de barrocos, ni cosa de espíritus retorcidos. Por el contrario, cosa de espíritus demasiado elementales. Ujú. Casi siempre aparece lo que bien dice Fraser en su libro, que es la magia simpática o la magia simpatética, aquello según lo cual, aquel pensamiento según el cual todo lo que está en contacto con algo durante un tiempo prolongado mantiene después características de aquello con lo cual estuvo en contacto, aún después de haberse producido la separación. Por ejemplo, No lo toqué mucho a Dorio, entonces. No lo toqué Y por mucho a eso lo Dorio. estoy tocando a propósito, a ver si se me queda pegado. Y las afinidades, a medida que se elaboran las cosas, las afinidades son un poco más sutiles, pero nada más, es el único paso Claro, que se da. después la cosa analógica, que lo parecido obra de forma parecida. Y uno no se contenta con esto. Uno no se contenta. En todo caso, allí donde por ahí uno puede llegar a interesarse un poco más, es con los fenómenos de clarividencia, o digo, con aquellas personas a quienes el futuro parece visitar con antelación. Y eso es distinto. Ahí es donde quizá el criollo que está en busca de algún milagrito puede sentir algún atractivo, decir, bueno, este adivina, o este ve que tiene alguna forma de conocimiento que no son las tradicionales. Pero ahí tampoco yo personalmente no he tenido suerte. También es cierto, Alejandro, que los oráculos, igual que la manera, digo, de los oráculos en la antigüedad clásica, los profetas, por ese estilo, de ese estilo y todo eso, suelen ser bastante oscuros Claro. en la formulación de sus profecías, de modo Pero tal es que... así, porque Sí, según sí, hemos ¿no? dicho acá, cuanto más minuciosa sea la descripción de lo increíble, de lo sobrenatural, más increíble, más inverosímil resulta. Claro. Cuando usted le describen a un ángel de un modo poético y usted lo cree. Le describen a un ángel y le dicen cuánto mide de estatura y usted ya no lo cree. Cuando usted le dice que un ángel mide un 83 de estatura, usted ya no cree en ese ángel, que cuando era solamente una sensación poética, le parecía a usted existente. Bien, quiere decir que la oscuridad es muy conveniente al oráculo. Diría que es casi indispensable. La ambigüedad y la anfibología, la ambigüedad, eso es un gran imperio Pero, caerá, claro, ¿no? Porque la vaguedad no solamente, como dirían los suspicaces, permite defenderse de las profecías erróneas, interpretándolas de un modo que no se convenga, sino también que opera en el que la recibe de un modo mucho más penetrante. De un modo mucho más penetrante. Pero, bueno, empieza este hombre a estudiar esta clase de ciencias y armó un observatorio en la casa, agarró un telescopio, no sé qué, vidrio de eso que había en aquel entonces, no sé qué había. Y él decía que recibía los secretos del cosmos directamente de las estrellas, y empezó primero a publicar unos almanaques donde predecía el clima y las fases de la luna, vamos. Y después empezó, en ese estilo que acabamos de decir, ese estilo vago de los oráculos, a escribir unas cuartetitas oscuras en donde hacía predicciones, una de las cuales precisamente fue la de 1559, donde pues profetizaba esto tan espantoso que le sucedió a Enrique II. Llegó a escribir como 2000 de estos versos. Los escribía incluso en un idioma no solamente oscuro desde el punto de vista poético, parecían versos, pero no tenían valor como tales. Pero venía en varios idiomas, una especie de cocoliche, mezcla de polaco, de francés, de italiano, de latín, y se han escrito hasta 400 interpretaciones distintas de estas centurias que se llamaban, y las predicciones continuaban hasta el año 3797. Es decir, que todavía no terminó de predecir. Así cualquiera, ¿no? No, siguen, alguna vez van a pasar las cosas. Siguen. Y dijo, mis escritos serán comprendidos mejor después de mi muerte, dijo, y se fue. Catalina, que creía en él, lo dejó como médico residente de Carlos IX, uno de sus hijos, y dicen que en cierta ocasión lo llamó para que viera en un espejo. Dice que él mismo convocó al espejo
a un ángel, a Mael, y le preguntó a ver cuál sería el destino de los hijos de la reina. Los hijos de la reina tuvo muchos, entre ellos 3 reyes, una reina, 2 reinas, vamos. La mujer de Felipe II también era hija de Catalina, la otra es Margarita de Valois, la mujer de Enrique IV, y los 3 otros reinaron, que fueron Francisco, Carlos y Enrique III. Pero todos reinaron muy brevemente, a punto tal que se extingue la dinastía de los Valois cuando aparece nuestro amigo el rey Enrique IV. Ahora parece que Nostradamus no le dijo esto. No le dijo porque usted sabe cómo son los poderosos y la tradición que existe respecto al portador de malas noticias. Que viene con malas noticias, los poderosos lo liquidan. Se lo cargan, claro. De manera que le habrá dicho cualquier gilada, le habrá dicho cualquier cosa, tipo. El caso es que se quede ahí. Nuestro amigo Pierre de Ronsard ha escrito muy bien de Nostradamus. Él murió en 1566 y predijo su propia muerte. Dijo cómo, al lado de una banqueta, al lado de una cama, dijo que iba a morir de gota, lo cual era relativamente fácil de acertar porque de gota estaba enfermo. Era un diagnóstico más que una profecía, Sí, eso, ¿no? y él era médico, así Claro. Y no se me voy al lado de la banqueta. Sí. Estaba ahí agarrado. Se quedó, diga al lado de la banqueta y decía, pero será de Dios que no reviente. Y bueno, Que sueña que se muere, se muere. sí, que se muere. Y al final se murió. Y aquí tengo una lista de algunas profecías de Michel de Notre Dame. Dice, aquí está, el león joven vencerá al viejo en un duelo en campo marcial, y una jaula de oro sacará su ojo, y hará 2 heridas de una, luego tendrá una muerte cruel. El incendio de Londres también, del 60 Sí, señor. y pico. El gran incendio de Londres de 1666. Dice, la sangre del justo se secará en Londres, abrazada por el fuego de 3 veces 26. La antigua dama... Claro, pero está escribiendo en francés. Sí, está bien. Está mal, Eso bueno esto, se dice así, no, francés, no, si fuera no, 80, son sí. cises eso. Claro. La antigua dama caerá de su alto sitio, de la misma secta muchos morirán. Pronosticó que los derroches de Luis XV provocarían la caída de la monarquía. Quien suceda al gran monarca llevará una vida disipada e ilícita por su negligencia, conferirá el gobierno a otros. Bueno. Con los papas tenía una historia también, ¿no? Con la Sí, sucesión papal. La Revolución Francesa, las muertes de Luis XVI, María Antonieta, el reino del terror, la victoria de la reina Isabel sobre María Tudor, y de Napoleón dijo, un emperador nacerá cerca de Italia, será vendido al imperio a un precio muy alto, pero después le voy a decir una cosa. Hubo en algunas cuestiones no le pegó ni una. Porque aquí no dice, porque acá llega hasta donde Napoleón nace cerca de Italia. Pero yo le voy a decir lo que dice después, porque a mí siempre yo tengo alguno que me alcahuetea. Dice, predijo que Napoleón iba a conquistar Inglaterra y que iba a reinar pacíficamente y largamente, cosa que no sucedió. Y después de este siglo XX, para encontrar algún acierto, hay que dar tantas vueltas. Hay que dar tantas vueltas. Y para identificar a un personaje histórico con lo que dice él, y bueno... Si bien Siempre podríamos algunos- ser nosotros también. Sí, ¿no? algunos podíamos ser yo, usted, Claro, cualquiera. sí. Uno de barba. Dice, bueno, de barba habrá querido decir Hitler. Bueno, pero Hitler no tenía barba, bueno, pero Porque tenía se bigote, afeitaba, más sí, o menos bueno. lo mismo. Dice. Sí, en esa época Bueno, pero le también hicieron, dijo sí. que iba a venir del sur. Y bueno, pero a lo mejor si mirado- usted vive en Suecia, y Sí, Hitler claro. está en el sur. El sur de Alemania. Claro. O sea, de Austria. Bah, entonces, así cualquiera es adivino. Claro. Así cualquiera es adivino. Interesante sería también, así como se hace una lista de los aciertos de los tipos que adivinan, hacer una lista de los errores. Vio que los tipos que se presentan dicen, soy fulano de tal, yo acerté la muerte. Generalmente aciertan la muerte de algunos líderes mundiales, que por su avanzada edad suelen morirse.
En algún año se muere. Por ejemplo, usted empieza a pronosticar la muerte, vamos a nombrar algún muerto para no secar a nadie. Ya, la muerte de Winston Churchill. Sí. Usted empieza. Y ya, claro, A los Winston 78. Churchill, 70 y tantos años, una cara más o menos, y este, qué sé yo, 10, 15 años podrá tirar. Un día se va a morir, y más lo con ve. ese laburo que tiene, con los pasos que fuma. Y voy a empezar, tipo 85 años tenía. Se va un día y todos los años pronostica que este año va a reventar Winston Churchill. Y Churchill de la casa le hace cuerno al tipo. Y un año se muere, pobre Sale Churchill. el tipo y se vio, ¿vio? Ah, el tipo y sale el otro, el lechuzón, y dice, ¿vio? Yo lo pronostiqué Ahí esta mañana. está. Vean, todos nos vamos a morir, ¿qué? ¿En serio? Sí. No me dejan no, noticia. no laburo más, entonces. ¿Está pronosticando? A mí el día que me lo dijeron, yo no. No, Qué mal que me puse. Tómatela. Dice, todos nos vamos a morir. Dice, ¿cómo? ¿Quién dijo? ¿Por qué? Yo no, ni ¿Qué? sé. ¿Estoy enfermo? ¿Qué tengo? ¿Qué te hizo? Y así, no, a mí un día me dijeron todo. No, Sí, porque yo era muy feliz. Y los asustó, ¿no? Dice, mira, artículo primero, y me dieron cierta noticia acerca de los Reyes Magos. No. ¿Alguna No, no me lo diga, no me lo diga. Sí, claro. Y bueno, eso fue lo primero. Después... Lo de París. Bueno, no, que el cine era una ilusión óptica. Como una ilusión óptica, que no era No, verdad. claro, que las cosas que yo veía en el cine no eran actores. ¿En serio? ¿Y cuando los matan, por ejemplo, que es mentira? Era mentira, yo que uno que lloraba por los amores contrariados de Humphrey Bogart, Sí. era mentira, el tipo estaba casado con otra mina que no tenía nada que Ah, ver ¿sí? con eso. Y bueno, ahí ya dije, bueno, pero entonces ¿para qué vivimos aquí? Sí. Y ahí no fue más Vivir al así no cine. vale la pena. Sí. Prefiero Y ahí fue cuando morir. le dijeron que se tranquilo, Ah, que no va a vivir para prefiero siempre. morirme, dije. Y bueno, te Bueno, vas a morir. de eso te ¿Cómo? queremos Dije hablar. yo. No era una licencia política, Pero dijo ¿cómo? Y no usted. resucitamos ¿En serio? inmediatamente, como en los cuentos, ¿no? Dice, no, te morís, te morís. Como en las Nadie- no- películas, no, resulta claro. más, no resucita más nadie. Uy. Ah, no. Dice, no. ¿No Pará. sería un mentiroso el tipo? ¿Eh? El que le dijo Yo todo eso. durante tiempo seguí creyendo que eran todas mentiras. Claro. Después me dijeron que cosas todavía peores, que hasta ahora no creo. Por ejemplo, que había gente mala. No. Sí, que por ahí un tipo te debía plata y no te la pagaba. No. Eso no puede Pero ser. ya Entonces, es con nada. malas intenciones. Claro, mira, digo, tengo que haber un tipo Siempre hay que... un Lo quieren maledicente. asustar, Dolina. Y bueno. ¿Qué va a ser? No, no se ponga. Veo que Sí. se quedó mal, Dolina. Sí, sí. Póngase. En serio, también hay cosas buenas, Alejandro. Sí, Están las enfermedades. Sí, usted sabe cuando me hicieron la lista de las cosas buenas, ahí me puse peor todavía. Porque yo le voy a decir algo. Cuando usted hace una enumeración de desgracias, consigue un efecto literario muy poderoso. Pero mucho más poderoso es el efecto literario que consiste en describir la pequeñez de las alegrías de un tipo, para saber cuán desgraciado era. Como bien decía Borges, algo parecido, ¿no? Exactamente. Borges contaba cómo en un barrio un tipo se compra un catalejo y todos salen corriendo a mirarlo. Entonces ese detalle pinta mejor la miseria del barrio que no el cargar las tintas sobre la carencia de baño, todas esas cosas. Y entonces cuando me dijeron, bueno, pero hay cosas buenas en la vida, y pregunté cuáles, y me las dijeron, yo dije, si estas son las buenas, ¿cómo serán las malas? ¿No? Cierto, las fiestas, la familia, la vacación. Claro, las vacaciones de invierno, Sí. me dijeron, la fiesta de Navidad, los cohetes, los primos, la familia. Algún cuñado. Sí, Los sí, videogames. los cuñados, los videogames, Sí. el progreso. La libertad de Bueno, por lo menos le dijeron alguna. Porque digo que hay veces cuando uno le van a decir que hay novedades, digamos, positivas, cuando uno pregunta cuál, y dice, pero dijo que negativo, si no le contestan ninguna. Claro, no contestan Porque ninguna. No tienen en la Es mano verdad alguna. eso. Cierto. Sí, en general, esto sucede en todos los órdenes, en la actualidad, en todos los órdenes del pensamiento. Todos tienen algún tópico de orden general, pero ningún ejemplo que abone ese tópico. Y es mala cosa, ¿eh? Cuando usted dice algo que se trae aprendido, como según los programas de televisión, ¿no? Pero yo me estudio todo antes de ir a un programa de televisión. Y dice, no sé, por ejemplo, sí, porque acá lo que hace falta son ideas.
Bueno, aporte alguno. Claro, tenga cuidado porque puede ser que algún periodista malintencionado le pregunte ideas como, por ejemplo, ¿cuáles? Claro. Dice, No, entonces usted dice, bueno, no importa, sería muy largo enumerar. Mentira, no tiene ni una, tiene siempre. Ni una, no tiene ni una, no que tiene poca. No tiene ni una. Ideas que ayuden, dice. No, claro, no hay ideas positivas, hay que aportar a la televisión, hay que aportar ideas positivas. ¿Sí? ¿Cuáles? ¡Ay, ese tipo! usted también. ¡Mentira! No tiene ninguna el tipo. Pero se sabe que un periodista no le va a ir a preguntar eso. Usted tiene que ¿Cómo? preguntar- Yo si fuera periodista no preguntaría eso para Usted tiene que jorobarlo. preguntar cómo empezó, Claro. cómo está su familia y así. ¿Y qué aportaría usted a la televisión? Claro. Cuando el tipo le diga ideas. Bueno, muchas gracias, le dice, Claro, y muchas se- gracias y se se va. despide. Yo cuando oye hablar de ideas sale Se va, rajado. claro. Bueno, ¿y a quién podríamos dedicar esta charla acerca de Nos Trasladamos? Y De Nostradamus. yo creo que en realidad es bastante complicado dedicarle este tipo de cosas a gente que quizás no haya sido más que un embaucador a la manera de estos que nos seguramente, acosan ¿no? en esta época, ¿no? Pero Que es que- proliferan como hongos después de la lluvia. ¿Usted eso. no daría Sí, lo que no tengo. por Para- encontrar un mago verdadero? ¿Cómo no? ¿Cómo no hay? No hay. Podríamos dedicárselo a esa gente que quedó con alguna sospecha de saber alguna cosa, algunos desde el lado del divertimento, del entretenimiento, como nuestro amigo Houdini, a otros desde el lado del mal, como Aleister Crowley, y a otro desde el lado del bien porque es sobre el que menos se sabe, aquel muchacho que seguramente pertenecía a una secta violenta y que empezó a predicar por allá cuando el Imperio Romano decidía los destinos del mundo. Digo, esa gente que hizo cosas misteriosas y que nunca se alcanzaron a develar. Y para tener a alguien más cercano, a otro habitante de Notre Dame, que nos resulta seguramente más simpático, el muchacho Quasimodo que por lo menos tocaba las campanas y las tocaba en serio. Bueno, para todos ellos, este tango cuyo título es también una sospecha de trampa, naipe marcado. Algunos magos dicen que hacen, adivinan los naipes, pero con naipe marcado, claro. Así que también me gusta este tango dedicado a un mago. Dale. Alemania vierte todo su esfuerzo económico en la guerra. Pero sin embargo, hay una expedición organizada con asentimiento de Goering y también de Himmler, posiblemente de Hitler, que abandona el Reich con sigilo. Una expedición que no se sabe bien a dónde va. Y van especialistas de radar en esa expedición, van unos barcos. Y dirige un señor Heinz Fischer, conocido ya por sus trabajos sobre rayos infrarrojos y otras cosas. Y van a una isla que se llama Isla de Rügen, en el mar Báltico. Y llevan los mejores aparatos de radar de la época. Y hay pocos aparatos de radar. Nunca son demasiados cuando hay una guerra. De manera que no les vienen sobrando. Y sin embargo llevan los mejores. Y no se trata de una expedición bélica, aparentemente. Llegan a la isla de Rügen y Fischer apunta los aparatos al cielo, directamente al cielo, a 49 grados, allá, y lo deja ahí, en ese ángulo, para allá. Sí. Y tú lo mirás, dice, ¿quién apunta el radar para allá? Dice, ¿quién va a venir? Y pasan los días y no lo sabe. Y le preguntan, dígame, Fischer, ¿qué pasa que usted apunta el radar para allá? Y Fischer contesta, dice, el Führer tiene buenas razones para creer que la Tierra no es convexa sino cóncava. No habitamos en el exterior del globo, sigue diciendo Fischer, que estaba muy hablador ese día, sino en el interior del globo. Somos como moscas que andan en el interior de una esfera, dice Fischer. Y gracias a la reflexión del radar y a sus ondas que se propagan en línea recta, si esto fuera verdad, si la Tierra fuera un globo pero en su interior, al propagarse los rayos del radar en línea recta, tomarían contacto con lugares muy lejanos, lejanísimos, mucho más allá obviamente del horizonte, y hasta las antípodas. No hay rayos de radar que den la vuelta, pero si el mundo fuera habitado por el lado de adentro, un rayo de radar suficientemente largo acabaría por llegar tarde o temprano a formar un arco. La cuerda de un arco. La cuerda de un arco. La cuerda de un arco. Muy bien. Tenían además interés los alemanes en dar con la ubicación de la flota inglesa
De manera que estos experimentos con radar también tenían una cierta urgencia. Hay un tal Martin Gardner que relata esto en su libro El nombre de la ciencia. El caso es que esta teoría de ser nosotros habitantes del interior del globo tuvo muchos adeptos. Sería así, habitamos en el interior de una bola, discúlpeme, Faltaba más. apresada en una masa de roca, vamos a completar esta idea. Es una bola hueca, pero apresada esta bola en una masa de roca. La masa de roca es infinita. Un espacio pétreo, que así lo llamaban esos El muchachos, espacio ¿no? infinito no es un espacio de aire o de nada o de espacio simplemente, sino de roca. Y no hay nada más que eso. No hay nada más que eso. Quiero decir, el cielo, lo que llamamos el cielo, está en el centro de esa cavidad, en el centro de la cavidad. Es una masa de gas azulado con puntos brillantes que en nuestra ignorancia tomamos por estrellas. No hay más que el Sol y la Luna, que por otra parte son mucho más pequeños de lo que se cree. El universo no es más que eso. Estamos solos y envueltos en roca. Una persona que comenzara a hacer un pozo no finalizaría jamás. Podría andar años luz cavando. Mejor dicho, podría cavar a distancias que podrían medirse en años luz. Y no llegaría nunca al otro lado. ¿Al otro lado de qué? Pero la doctrina de la Tierra cóncava nació en realidad en América. Y nació en 1831. Tiene fecha de nacimiento. 1818, no 1831. Ya le voy a decir qué pasó en 1831. Resulta que ese día todos los miembros del Congreso reciben una carta. Señor diputado fulano de tal, qué sé yo, y con un remitente, de San Luis, Missouri, y firmado por un señor Cliff Symes. Cliff Symes. Y la carta decía así, la leo porque la tengo aquí en mi poder. Qué letra que tiene este Clive. Terrible. Sí, sí, sí. Dice, al mundo entero. Esas son cartas. Ahí me está ajustando la carta. No me va a negar que es muy distinto a querido Picho. No, al mundo entero. Nada de que gastar estampilla de gusto. Al mundo entero. Declaro que la Tierra es cóncava y habitable interiormente. Contiene varias esferas sólidas concéntricas, si eso es esto más complejo. No hay una sola cavidad, sino que hay varias esferas concéntricas, como una especie de cebolla. Una dentro de otra, y está abierta en el polo la Tierra, entre los 12 y los 16 grados más o menos. Y dice, me comprometo a demostrarlo y explorar ese lugar si me ayudan. Firmado Cliff Symes. Reciben todos los diputados y la guardan, ¿qué van a hacer? Escriben cartas diciendo que, qué sé yo, que no hay luz no sé dónde. Y le haremos hacer caso a Clive. Pero Symes sostenía que siendo hueco todo lo de este mundo, por ejemplo los huesos, los cabellos, los tallos de las plantas, etcétera, pues entonces también tenía que serlo la Tierra. No parece un argumento muy sólido que digamos. Primero hay una petición de principio. Siendo hueco todo lo de este mundo. Por ejemplo, los dados no son huecos. Las bolas de billar no son huecas. No. Lo cual no significa que yo quiera inferir de ese dato que la Tierra no lo es. No sé si la Tierra es hueca o no. Podría replicarse ese argumento, si me permite, porque dejarlo solo a Cliff Symes me da no sé qué también. No, yo también ya al final lo voy a apoyar, pero... Quiero decir... Primero debo sentir el rigor. Pero Quiero decir, quizás todas las cosas naturales, entre las cuales no se incluyen ni los dados ni las bolas de billar, salvo para cierto tipo de vidas, es verdad. Sí tienen una cierta, gozan de una cierta oquedad. Tendencia a la oquedad, digamos. Los dientes, que tan sólidos parecen, tienen hueco. A mí me lo ha dicho un amigo dentista. ¿En serio? Mientras enarbolaba el torno. Sí. El caso es que Symes organizaba conferencias en forma de campañas electorales. Y dejó al morir montañas de notas
ya he dicho que ha muerto, ¿no? Y el globo de Science, que está ahora en la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, es una reproducción de lo que él creía que era el globo terráqueo, y es desarmable. Sí. Las esferas de adentro, o sea, acá aparece otra, y uno puede jugar un rato. Tuvo un hijo, Americus Vespucius Science. Bárbaro, como nombre. Y tener un padre que crea que la Tierra es hueca y que además le ponga uno como nombre Americus Vespucius, es ya más de lo que un hombre sano puede soportar. Pero bueno, a este le dio también por ahí, y le añadió algo, añadió, quise decir, a la teoría de su papá. No del suyo, Jorge Dorio, que está loco, pero en otro sentido. Es cierto. Yo me llamo Americus Vespucius Dorio, en realidad. Sí. Pero... anunció que en el interior de esa cavidad se iban a descubrir las 10 tribus perdidas de Israel viviendo adentro. Adviértase que esta ya no es la misma teoría primigenia de que vivíamos nosotros en la parte de adentro. No, vivimos en la parte de afuera del globo, decía Sainz, pero hay agujeros para entrar adentro, y adentro hay otra gente, a saber, las famosas tribus perdidas de Israel, de las que hablaremos especialmente un día, si es que no hemos hablado ya, y que han servido a más de un charlatán, tanto para un roto como para un descosido. Uh-huh. Saben que solo perdura una de las tribus de Israel, que hablamos algún día, ¿se acuerda que hicimos una especie de censo de los hijos de Jacob? Sí, señor. Y qué sé yo, que iban desde la historia de José, pasando por Benjamín y Rubén, que en este momento no está, y está bañándose, sí. Bueno, este hombre decía que ahí en el interior de esa oquedad iban a encontrar las 10 tribus perdidas de Israel, que iban a saludar muy amablemente y iban a explicar qué había sido de ellos durante todos estos años. En 1870 aparece un señor, Cyrus Reed Teed, que proclamaba la tierra cóncava también, y formó una especie de religión, tenía 4.000 fanáticos, y fundó también un diario que se llamaba La Espada de Fuego. Y su religión se llamaba Coresismo. Murió en 1908 y también sostenía esto de la tierra cóncava, pero antes de morir había anunciado que su cadáver no se iba a descomponer y tuvieron que embalsamarlo los 2 días, le garanto, porque sin embargo la tierra hueca está relacionada con una serie de tradiciones que hemos examinado aquí en el programa. Por ejemplo, la tradición que exige que el infierno esté precisamente en el interior de la tierra. Casi todas las tradiciones infernales nos hablan de un lugar bajo tierra, y conforme fue creciendo la cosmogonía, nos hacía imaginar un lugar subterráneo en el interior mismo, en el centro mismo de esa esfera que es la tierra según parece. Recordamos aquella anguila que duerme bajo el Japón, y que cuando corcovea porque es molestada o interrumpida en su sueño, causa terremotos, motivo por el cual en el Japón tratan de no hablar fuerte y de no zapatear mucho para evitar que se despierte la serpiente que causa los terremotos, siendo esto una explicación muy válida de la falta de éxito del malambo en esa región. Por eso triunfó el tango después, si no hubiera triunfado el folclore. El tango no hay zapateo. Está prohibido. Claro que usted baile tango fantasía y empiece a levantar la gamba, que es lo que no se hace en el tango. Pero yo estoy preparando un opúsculo llamado precisamente Nulo éxito del malambo en Japón. El malambo fracasa en Japón. El malambo, eso es una película, el malambo fracasa en Japón. Bueno, al terminar la guerra de 1914, aparece un joven aviador alemán, Bender, y que dice que ha descubierto en Francia ejemplares de la Espada de Fuego y que quiere fundar un movimiento de nuevos hombres. Se hace amigo de un señor Holwelt Lehere, y también lanzan una doctrina cosmogónica de tierra hueca, con una capa de aire en el interior que tenía unos 60 kilómetros, que se iba enredeciendo hasta el vacío absoluto
y en el vacío absoluto estaban la luna, el sol y el universo fantasma. El universo fantasma en realidad es una bola de color azulado en la cual brillan granos de luz que, insisto, en nuestra ignorancia también tomamos por estrellas. Dicen que cuando esta masa pasa delante del sol, es muy ingenioso, esta bola azulada, esta masa, cuando pasa delante del sol, produce la noche. ¿Qué es la noche? La noche es muy fácil, está el sol ahí, ¿no es cierto? Todo adentro de un agujero grande, una especie de globo. En el medio el sol. Y hay como una bola negra, discúlpeme, con puntitos azules. Cuando eso le pasa por delante al sol, noche. Clarísimo, inobjetable además. Muy claro, inobjetable y mucho más creíble. Sí. Esa paparrucha de la Tierra que aguanta alrededor del sol, o mejor dicho, sobre su eje. Sí, sí. Como si fuera una bola de billar con efecto. Me pregunto yo, ¿sobre qué eje? Sí, ahí está. Ah, está. ¿Sobre qué eje, abuelo? Momento. ¿Dónde está el eje? Porque el eje, por estrecho que fuere, tendría que permanecer fijo. Claro. Por ejemplo, un hombre situado en el polo norte y parado exactamente sobre el eje, vería girar a su alrededor como una calecita a todos sus conocidos. Yo creo que es así, sí, es más, basta le con cobra una entrada incluso. Claro. Sí, sí. Lo que no hay es sortija, Alejandro, pero... No. Y la Tierra gira en todas partes menos en el polo. Bueno, yo no me creo eso. Además, si girara realmente, un zumbidito tendría que hacer. Que haga girar una bolita o haga una bola, usted siempre un chiflidito. ¿Y por qué no gira? ¿Por qué no hace ruido? Yo, permítame, discúlpeme, ¿no? Pero Galileo para mí es un loco. Diga que son cosas que no se pueden decir, ¿vio? A ver si todavía uno... Claro, después viene uno oscurantista que le dice, no, Galileo está loco, que me llamo a la que... Sí, ¿qué le pasa? No me va a decir. No, nada, lo que pasa Usted tiene cara de estar creyendo ese tipo de patrañas, Rolón. Pero por supuesto que las creo. Discúlpeme, Pobre hombre, la creo. Son cosas que están demostradas, Alejandro. Usted no puede creer en esas cosas. ¿Quién las demostró? ¿Cómo están demostradas? Digamos que la comunidad científica las acepta, Alejandro. ¡Ah! Una comunidad. Pero la comunidad científica las acepta para venderte desodorante y esas cosas. Sígale la corriente porque se pone violento. No, se ponen peor. Son de estos que vienen y golpean la puerta. Dice, mire... El mundo está girando. El mundo está girando, sí. No quiere comprar un libro, me dice. Chocan los planetas, vienen después y todo así. Cuidado. Sí. Bueno, esta teoría fue muy popular hacia 1930. Algunos dirigentes del Reich la creían. Y este amigo Bender, este joven aviador alemán, que postulaba esta teoría, mantuvo una polémica con otro científico, también alemán, un poco antes de esta fecha. Y ese joven era Bender y el otro científico se llamaba Einstein. Los alemanes negaron todo valor a los trabajos de Einstein. Dijeron, mire, ese tipo está loco, el que tiene razón es Bender, el aviador. Como usted sabe, después Einstein, con Fermi, Teller, emigran a los Estados Unidos. Claro. Sí. Y sucedió lo que usted ya sabe. Y quiero contarle que en 1957 se anunció en Ohio que el laboratorio consagrado a la bomba de hidrógeno había logrado producir una temperatura de 1.000.000 de grados. Y que el sabio responsable de ese experimento era un señor llamado Heinz Fischer. No era otro que el que comandaba aquella expedición que había apuntado los radares para allá para ver si era cierto que la Tierra era redonda pero por adentro, no por afuera. Ahora bien, es fácil divertirnos un rato con todas estas extravagancias, pero voy a decir dos cosas, una que parece ir hacia un lado y otra que nos trae en una dirección casi opuesta. Lo primero que se puede decir fácilmente
buscando una fácil paradoja. Es que después de todo, la cosmogonía actual, la cosmología actual, debe estar equivocada. Y que seguramente también padecemos un error. Y es probable que dentro de 20 años se modifique, se transforme esta creencia que tenemos nosotros ahora, que ni siquiera sé cuál es. Supongamos que la del Big Bang. Supongamos que la que asegura que efectivamente la Tierra es redonda. A lo mejor no es así. Se nos dirá, merece. Pero es mentira. Es mentira que el error de creer que la Tierra es una esfera cuando en realidad por ahí está achatada en los polos. O cuando en realidad por ahí tiene forma de pera porque está más achatada en el polo sur que en el polo norte, como parece que es. Es tan errónea como la de creer que la Tierra es una tabla fija en el universo. Hay grados del error. Y la verdad es que las cosmologías actuales tienden a ser más confiables. Tienden a ser más confiables. Eso por un lado. Pero por el otro, digo yo después de haber recomendado la confianza en la cosmología oficial, digo que esta confianza debe ser depositada en esa cosmología solo a los efectos prácticos de lo cosmológico. Insisto, de lo cosmológico. El teorema de Pitágoras nos merece el mayor respeto matemático, sin que yo sepa qué cosa es una monstruosidad como esa, digamos, el respeto matemático. La concepción del mundo de los señores Sagan y todos esos que hacen programas de televisión nos muestra cómo es todo esto. También merece un respeto de ese orden, pero no uno mayor. Ese es el tema, no uno mayor. El error está en creer que los mejores logros del pensamiento científico nos van a servir para salvarnos la vida, o como diría Sábato, para mejor morir. Yo no estoy seguro de que sea así. Yo no estoy seguro de que sea así. Sería hacerle un flaco favor a la idea de la variedad inmensa del universo creer que esto se reduce únicamente a unos estrangulamientos y a unas dilataciones periódicas, que a veces es algo que se contrae y a veces es algo que se dilata. Yo no sé cómo es el universo, pero debe ser algo muy complejo y muy difícil. No me parece que sea una cosa sencilla de decir. De eso solo se trata, de tener cuidado con las ideas demasiado científicas, y peor todavía, con ese entusiasmo cientista que suelen tener algunos, creyendo que la exactitud de ciertas técnicas permite tener una confianza universal en todo lo que el hombre acomete. No es así. Pero ¿a quién dedicar este viaje a ciertas visiones estrafalarias del mundo, que no datan de 2000 años, sino por ahí de 50 o 60 años? Había pensado, Alejandro, originalmente, mientras lo escuchaba, que un dedicando posible era un enemigo de este programa, un tal Horviger, también además. Horviger, el de las lunas. El de las lunas. Este hombre fue colaborador del Tercer Reich, colaborador de Hitler. A tal punto llegó su influencia que llegó a dirigir lo que llamaríamos después el proyecto B1 y B2, unas bombas, unos cohetes inventados por Werner von Braun, el señor que mandó cohetes a la luna de Estados Unidos, y que Horviger detuvo como proyecto porque decía que si los cohetes iban hacia arriba y el espacio era pétreo, estos cohetes jamás iban a llegar a Londres porque se iban a estrellar contra el espacio y iban a caer. Esto retrasó la caída de Londres. Pensaba dedicárselo a él en un principio porque esto evitó parte de la victoria nazi. Cuando pienso que eso permitió el crecimiento del Imperio Británico, creo que no se merece ninguna dedicatoria. Entonces, pensaba mejor, Alejandro, que lo que sí es interesante es retomar su idea acerca de estas cosas, lo que estaba diciendo justamente usted recién,
Y pensar que en este juego de las oquedades y de las plenitudes sucede casi lo mismo que en cualquier tipo de enfrentamiento de discursos, en cualquier tipo de diálogo. Esto es, quizás las esperanzas se empiezan a perder cuando la oquedad no está en los objetos que se describen, sino en la posibilidad de que haya algún tipo de conclusión en ese diálogo. Y esto va desde las guerras hasta el territorio bélico, igualmente doloroso y a veces mortal, un territorio, digo, como el del amor, donde necesariamente cuando alguien habla, aún para la necesidad de ser despedido, uno necesita escuchar la pálida voz que tiene del otro lado. Solo cuando se hace ese tipo de silencio es que se pierden las esperanzas, es que se llega a un límite y es que pierde sentido incluso todo el pasado, toda teoría y toda idea del mundo, y creo que ahí sí la gente puede volverse loca. Mientras del otro lado se escuche, insisto, aunque sea una pálida voz, todo puede tener algún tipo de esperanza. Y tu pálida voz es el vals que canta para todos los que creemos que la Tierra es cuadrada. Charlo. Agradecer a los que han estado aquí soportando. Gracias. Estamos, como casi todas las noches, en el Gran Café Tortoni, con mucha gente hoy aquí. ¿De qué podemos hablar, Jorge Dorio? Deberíamos irnos hacia algún territorio de esos que transcurren a través de los tiempos. Sí, alguna vez en este ciclo hemos hablado del Conde de Saint-Germain, y cada tanto aparecen nuevas noticias sobre este personaje. Y justamente encontraba una nota bastante interesante, y algunos amigos esoteristas que uno tiene, de esos que tiran las cartas, adivinan la suerte y venden elixires, me han venido con nuevas batidas acerca de este personaje. El hombre maravilla, el Conde de Saint-Germain, escrito muchísimo. Hay archivos oficiales, papeles de Estado, papeles de asuntos extranjeros en toda Europa, es decir, papeles poco serios, que contienen menciones del Conde de Saint-Germain, que desde luego hay que apresurarse a decirlo, es un personaje poco serio, poco serio. Hay novelas inspiradas en él, en donde de refilón se puede ver algo de su persona. Zanoni, la novela de Bulwer Lytton, creo que es el tipo que escribió Los últimos días de Pompeya, no estoy seguro. El Conde de Montecristo también. La Pimpinela Escarlata de la baronesa D'Orsay, ¿no? El Conde de Montecristo es de Dumas padre, ¿no? El morocho. Y hay dos corrientes cuando se habla de Saint-Germain. Una, de estas sociedades secretas, sectas masónicas, esotéricas o cosas por el estilo, que lo aman. Después las personas razonables como uno, que no se lo toma muy en serio, y aún en su época, especialmente gente que lo envidiaba o le tenía muchos celos. Los que pertenecen a esta última clase han tratado de hundirlo. Me estoy refiriendo a sus contemporáneos que lo odiaban, algunos. Trataban de encarcelarlo, lo perseguían, lo acusaban de cosas. Pero de cualquier manera, todo esfuerzo por investigar algo sobre la vida de él fue absolutamente infructuoso. Jamás se supo de dónde sacaba la guita, porque no usaba bancos ni banqueros. Los intentos por encarcelarlo fracasaron siempre, porque el conde se las ingeniaba para desaparecer misteriosamente. Llegado el momento se escurría y después aparecía en otro país cualquiera. La historia repite que nació un 26 de mayo de 1696. Y era hijo del último soberano de Transilvania, Ferenc II Rákóczi. En Transilvania hemos tenido algunos amigos de este programa, por ejemplo, Vlad Tepes. Vlad Tepes, el empalador. No se sabe mucho de la juventud de este muchacho, Saint-Germain. Parece que, temiendo por su vida, en virtud de unas conspiraciones, el papá lo envió a Florencia, a casa de unos nobles amigos. Después murió el papá, Ferenc II. Esto fue en 1735, es decir, cuando el conde tenía ya sus 39 años. Y un año después se muere oficialmente el conde de Saint-Germain. Pero ahí empieza lo interesante del conde de Saint-Germain. Después de muerto, o después de su muerte oficial. Un año después se lo ve en Escocia. Y usted no es el finado Saint-Germain.
Osiris Saint-Germain. Sí, Osiris Saint-Germain. Lo mandan, no, va él mismo a estudiar alquimia, Alemania y Austria. Sigue sin saberse mucho de él. Sigue sin saberse mucho. Tuvo muchos nombres en aquella época. El Marqués de Montferrat, el Conde de Velamarck, el Caballero Schwening, el Caballero Weldon, Monsieur de Sourmont, el Conde Soltikoff. Pero recién en 1758 establece contacto con el mariscal Bellisle y este muchacho le presenta a Madame de Pompadour, que no era otra que la amante del rey, y también le presenta al rey. Bueno, estamos en 1758, tenía 62 años. Pero si ha de creerse a sus amigos, representaba 30. ¿De cuánto? Sin contar esto, que había pasado por una muerte, cosa que a la gente le suele figurar bastante. Sí, ¿no? Morirse no sienta bien. Sí, no hace bien. No hace nada bien. Era delgado, de mediana estatura, manos delicadas, pies pequeños, cabello oscuro. Dicen, ojos como no se habían visto, pero esto no nos dice nada. Parece que tenía plata, 2 valets de pies y 4 lacayos con uniforme color tabaco con galones de oro. Tenía joyas, diamantes, poseía un ópalo monstruoso y tenía un zafiro blanco del tamaño de un huevo. Caramba. Así que, ¿qué es eso? Ya lo ve. Un zafiro blanco. No le decía ese. Nadie pudo jactarse de ser recibido jamás en casa de Conde Saint-Germain. Nadie pudo jactarse de haberlo visto comer o beber, a pesar de que asistía a fiestas, ni morfaba ni escabiaba. Daba la impresión de haber viajado mucho. Era músico, era compositor, pianista, violinista, cantante, barítono. Pintaba y esculpía. Un líquido especial lo había mantenido vivo durante 1000 años, se decía. Se conoce actualmente un área compuesta por él, la pérfida inconstancia, l'inconstanza delusa. Admitía haber ocupado a lo largo de la historia unos 40 cuerpos, entre los que se cuentan los de San José, no otro que el esposo de la Virgen María, Cristóbal Colón, Roger Bacon, el primero, el del siglo XIII, y después Francis Bacon, los dos fue él. Simón Bolívar. Era sonso para elegir cuerpos también, ¿no? Etcétera. Nunca fue mujer y nunca se casó. Por eso se mantenía tan joven. Lo cual es un error. Porque aquí hay una serie de personajes muy casados. Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Bueno, parece que tenía una prodigiosa memoria. Con solo pegar una ojeada a un libro podía repetirlo de memoria. Hablaba sin acento alguno el inglés, el italiano, el portugués, el español, el francés, el griego, el latín, el árabe, el chino, el hebreo, el caldeo, el sirio, el sánscrito. Leía el cuneiforme babilonio, ¿no? Y los jeroglíficos egipcios, lo cual era una hazaña poco común si se tiene en cuenta que todavía no habían sido descifrados. Pre-napoleónico esto. Pero esto no debe llamarnos a sorpresa. Ya está nuestro amigo, el amigo de este programa, ¿cómo se llamaba este? Kircher. Athanasius Kircher, el jesuita. Que escribió un libro de 2000 páginas acerca de los jeroglíficos sin pegar ni una. Era ambidextro. Escribía con las 2 manos, pero además podía hacerlo al mismo tiempo. Podía escribir un soneto con la derecha y una carta comercial con la izquierda. No sé qué es lo que ganaba con esto, pero que lo hacía. Seguramente levantarse minas. A mí me gustaría poder escribir un soneto con la derecha y una carta comercial con la izquierda para levantarme mina. ¿Para qué otra cosa sirve? Claro, usted por ejemplo va a cualquier bolichón de estos medio canfinflero, ¿no? Sí. Va y se sienta en una mesa donde lo vean todo y agarra 2 papeles
y do virome. Sí. Y empieza a escribir. Con la derecha Primero se tensa las manos así, sí, hace ruidito con los y dedos. las mira, lo entra a mirar y dice, ¿qué está haciendo? Ya lo ve, dice. Escribiendo una carta y así. Con la izquierda. Y la mina dice, momento. Epa. ¿Qué le parece si nos entreveramos? ¿Se hace esto con la lapicera? Bueno, Sí. espere que voy a seguir escribiendo el soneto solo, dice. Dicen que a veces entraba en un trance profundo y se quedaba rígido como muerto. Como... Sí, pero durante mucho tiempo. Y esto le sucedía a veces en casa ajena. Qué feo, ¿no? No lo podían echar. No, claro. Agarré y lo guardaba. Claro. O le colgaban cosas encima. Sí. Fue perchero de muchos nobles franceses. Dicen que podía entrar a las habitaciones sin abrir la puerta. Quiero decir que atravesaba las paredes. Un historiador vienés relata que un día estaba con Saint Germain conversando y de golpe el tipo se puso así, ¿no? Quedó duro. Y así durante un buen rato. Al rato se reanimó y le dijo, mire, me voy. Me necesitan en Constantinopla y luego en Inglaterra. Prepararé 2 inventos. Uno de estos 2 inventos era el tren. Bueno, esto es mentira. Sí. Esto es mentira. ¿Cómo le va a decir el tren? ¿Entiende? Antes de inventarse el tren, no se decía el tren. Claro. Si no hay nombre, si no está la cosa primero, ¿no? Pero claro, la gente, este historiador, o aquel que glosa este historiador, que seguramente miente, ha creído que la palabra tren existía mucho antes que una locomotora con vagones. Y que ese concepto ya lo tenían los romanos, solo que no sabían hacerlo. Bueno, no era así. No, es poco serio. Sí. Relataba su amistad con Cleopatra, con Jesucristo, con la reina de Saba, con Santa Isabel, con la gente de la corte de los Valois, con Luis XIV, con Francisco I. Imitaba a Francisco I. Lo que es una tarea perfectamente inútil, porque imitar a alguien tiene gracia si es que la persona que nos oye la imitación ha escuchado a quien nosotros imitamos. Sí. Es decir, tiene gracia escuchar a Rolón como imita a Sandro, porque todos sabemos o hemos oído a Sandro. Claro. Pero suponga que yo imitara a Márquez, A un celador de un celador de la Avellaneda. Bueno, esto tiene gracia porque todos nosotros hemos oído a Márquez, el celador de la Avellaneda. ¿Quién no ha estudiado en el colegio Nicolás Avellaneda? Por ejemplo. Todos. Por eso tiene gracia, si no, no tendría gracia ninguna. Y él imitaba a Francisco I. ¿Y cómo lo imitaba? Usted, señor Saint Germain, parece que está contento. Pero qué lindo hacer imitaciones, qué extraordinario. Está buenísimo. Eso Puede ser un show uno así. Un show, imitaciones de personajes históricos. Sí, Homero, por ejemplo. Homero. Sí, dice... Ya sé, sí. de Aquiles de Peleo canta diosa la venganza fatal. Rosados dedos de la aurora, seguiría así. Sí. Y bueno. Pero canta diosa. Mario Mactas podía ser de ¿Y Homero? Homero no. canta diosa la venganza fatal de Aquiles de Peleo. Que la oscura región las fuertes almas envió de muchos héroes y la presa sus cadáveres hizo de los perros. Algo perfectamente inútil añadiría después, por ejemplo. Algo perfectamente inútil, por cierto. Qué lindo imitar. A ver, pídame que imite a otro. Enrique VIII, a ver. Es difícil Sí. ese. Sí. Che, dice, esta menana, bolena. Preséntamela, dice que yo estoy casado con una gallega que no vale. No vale un tarro de nada. ¿Quién otro? A ver, Napoleón Bonaparte. No me sale. A ver, Mariano Moreno. Muy difícil. Hay que ser guapo, ¿eh? Mariano Moreno es lindo. ¿Cómo sería?
Pero eso está muy cerca. Eso está muy cerca. Sí, está muy cerca de la lengua. ¿Sabe además, que a de esta Napoleón forma? es posible que se lo pueda reconstruir? Desde luego no está viva gente que lo conoció, pero el puente entre nosotros y Napoleón se reduce a 4 generaciones. Sí, es rastreable. 4 o 5 generaciones estirando las puntas de la generación. Así que cuidado. Ahí estamos muy cerca. Sí. Y ya pertenecen a una época más minuciosa, que amaba el registro, que no lo evitaba. Ayer hablábamos de las épocas que rehuían el registro, la antigüedad clásica, por ejemplo. En el caso de Napoleón, no solo el registro histórico estricto, sino el registro de las minucias, de los detalles. Más Se en un sabe hombre como todo, él, se sabe absolutamente todo de Napoleón, desde sus medidas antropométricas exactas, medía 1,68, hasta detalles de su vida íntima, que se han escrito, pero desde Ludwig en adelante, pero millares de libros acerca de Napoleón. Casi todo muy interesante. Bueno, pero volvamos a Saint Germain. Imitaba, pero relataba, ya le digo, todas estas amistades, con lo que sé yo. Y un día se murió. Murió de nuevo. Ajá. Víctor Sueiro Van Lagarde, ¿no? Sí. Esta vez en Suecia, el 27 de febrero de 1784. A sus 90 años, 90 y tantos años. Casi 90 años. Pero no hay tumba ni lápida. Y fue visto muchas veces después. Un hombre poco serio. Era un hombre poco serio. Oiga, amigo. A mí me gustan los A mí muertos. me gustan los muertos serios. Quiero decir los que se mueren. Y ya no molestan. Se pudren. Catalina de Rusia se entrevistó con él en 1785, todo un año después de su muerte. La princesa de Lamballe. Fue visto en Roma la última vez en 1920 y después no se lo volvió a ver hasta hoy. Que he recibido aquí en Radio Continental un mensaje del conde Saint Germain enviándome saludos. Felicitaciones por el Martín Fierro. Felicitaciones por el Martín Fierro, particularmente de parte de Cristóbal Colón, de Roger y Francis Bacon, de San José y de Simón Bolívar. Y en el mío propio. Me alegro mucho, porque esto me asegura una cierta inmortalidad. Ser amigo de alguien que dentro de milenios me imitará no es un mal negocio. No está mal. ¿A quién podemos dedicar esta nueva recordación de este hombre que parece que no se decide a morir nunca? Yo creo, Alejandro, que en este programa, que tiene como númenes ciertas personas que han luchado por causas imposibles, una de ellas la inmortalidad, podemos perfectamente hacer dedicandos de esta charla que ha hecho usted a esas personas que justamente descreen de esta posibilidad de la muerte, sin llevarla a estos terrenos tan charros como el de que un cuerpo de pronto pase a formar parte de el humus de una tierra próspera como la Argentina. Quiero decir, esas personas que de un modo u otro se niegan a esta desaparición y lo hacen, por ejemplo, a través de algún texto o, lo que es mucho más difícil, a través de estas acciones, a través de estas reapariciones, tal como seguramente, usted lo sabe casi tan bien como yo, nuestros ancestros han hecho más de una vez, reapareciendo de las maneras diversas que pueden reaparecer las personas que supuestamente han muerto, porque la única muerte posible es la del olvido. Y olvido se llama el tango que otro de los númenes de este programa canta para Saint Germain y para todos los que, como él, tenemos este sueño, el único que vale la pena, el sueño de no morirse nunca.